trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, tu nombre levantaré. Amén, porque sabemos que bueno es alabar al Señor. Amén, porque grande es Él. Vamos a alabarlo con gozo y vamos a dar un grito de júbilo. Alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus
sabemos que grandes son tus obras, Señor, porque grande eres, Señor, grande es tu amor, Señor, grande es tu gloria, Señor. Y Dios, hoy venimos, Señor, delante de ti, Señor, para alabarte, Señor, porque Dios, tú eres exaltado, Señor, porque Dios, tu nombre, Señor, será levantado, Señor, porque tu nombre, Señor, será, Padre, levantado, Señor, por nosotros, Señor. Hoy venimos, Señor, para decirte, Señor, que eres nuestro Dios imparable, Señor. Eres nuestro Dios, Señor, de imposible, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Corazón, tú tienes el
Yo sé que Él va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Sí, mi Rey precioso. En ti, Señor, lo tenemos todo, precioso Rey. Tú lo llenas todo, precioso Dios. Tú eres nuestra plenitud, Señor. Y si te tenemos a ti, Señor, no nos falta nada, mi Rey. Por eso hoy te glorificamos, Señor. Porque tú eres, Señor, ese Dios de imposible, Padre. Porque tú eres, Señor, nuestro Rey, Padre. Porque tú gobiernas nuestra vida, Señor. Y queremos confesar, Señor, que tú eres el único Rey, Señor, de nuestro corazón, Padre. Que tu amor, Padre, que tu reino, Señor, es incomparable, Señor, es inexplicable, Señor. Y queremos que ese reino tuyo, Señor, hoy esté en nuestra vida, hoy esté en nuestra familia, hoy esté en nuestro corazón, mi Rey. Sí, Señor. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino inigualable, asombroso coronado estás, en tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú
perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Tú eres rey. 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 Perfumamos tu trono, Señor. Derramamos delante de ti nuestra alabanza, Señor, nuestra adoración, y queremos derramar nuestro corazón y queremos derramar ese perfume de alabanza que sea grato para ti, Señor. Que nuestro corazón y pronuncie palabras de amor para ti, para decirte cuán grande eres, Señor, y cuánto te adoramos, te amamos, Señor. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Señor, queremos exaltarte, mi Rey. Queremos perfumar, Señor, tu trono, y queremos decirte que tú estás en este lugar, Señor. Que tú estás aquí, Señor, amado Rey, que aunque no podamos verte, Señor, con nuestros ojos físicos, Señor, sabemos que tu presencia está en este lugar, Padre. Podemos sentirte, Señor, podemos sentir tu amor, podemos sentir tu Espíritu Santo que se mueve con libertad en este lugar para adorarte, Señor, para exaltarte, Señor, para entregarte, Señor, todo lo que somos en esta mañana, Padre. Hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón, mi Rey. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé
sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, oh, oh. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. 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 Nos deleitamos en tu presencia, mi Rey, porque tú estás aquí, Señor. Nuestro corazón puede sentir tu presencia, mi Rey. Hoy nos deleitamos en tu presencia, Señor. Hoy nos deleitamos, Señor, en tu Espíritu que está en este lugar, Padre. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Nos deleitamos en ti, Señor. Gracias, amado Rey, por este tiempo que tú nos das, Señor, para experimentar tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque hoy podemos recibir más de ti, esa llenura de tu Espíritu, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, por este privilegio, Señor, que nos das de sentir tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón en esta mañana, Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, muchas gracias. Gracias, hermanos, Dios les bendiga por consagrarse para el Señor. Seguimos orando al Señor para que la alabanza siga siendo maravillosa, ¿verdad? ¿Cierto? Así que, mis hermanos, bienvenidos a este lugar.
Pueden tomar asiento si fueran tan amables. Y vamos a orar al Señor para que Él nos hable en esta mañana. ¿Les parece? Qué bueno que podamos salir en esta hora con una palabra diferente, algo distinto, ¿cierto? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por estos chicos, Señor, que se disponen para ti. Bendícelos cada día más, Señor. Llénalos cada día más de tu preciosa y gloriosa presencia. Envía, Señor, tu Santo Espíritu sobre ellos y que, Señor, el corazón de ellos, Señor, sea siempre mantenido de esta forma, Señor, en pureza y santidad. A ti te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús, y pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos instruyas, Dios mío. Señor, levanto mi corazón en esta hora para suplicarte que por favor haya una palabra, Señor, que edifique, que construya nuestras vidas, Señor. Y por eso necesitamos, Señor, de ti, maravilloso Espíritu Santo. Enséñanos, porque tú eres nuestro Maestro. Enséñanos, Señor, a vivir para ti conforme a tu palabra, Señor. Que esta palabra que va a ser expuesta en esta mañana, Señor, tenga la vida, Señor, y tenga el poder y la capacidad para transformar, para traer vida, Señor, para traer restauración, Señor, para traer convicción de vida y para traer convicción de una vida santa, de servicio para ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien. Gloria al Señor. Vamos a leer. Aleluya. Efesios capítulo número 3, tenga la amabilidad, Efesios capítulo número 3. Y Efesios capítulo número 3, versículo 1 al verso número 6. Vamos a hablar acerca de la administración de nuestras capacidades y de los dones que hemos recibido, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros seguramente tenemos una capacidad espiritual, ¿verdad? Pero tenemos que ser buenos administradores. ¿Y qué capacidad tenemos? ¿Cuáles son nuestras habilidades espirituales? Entonces tenemos que ser buenos administradores de eso, ¿verdad? Como predicadores tenemos que siempre estar estudiando, siempre estar escudriñando la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino también pidiéndole al Señor un mensaje nuevo, ¿cierto? ¿Verdad? Que cuando tengamos la oportunidad de exponer la palabra sea no lo nuestro, tal vez, sino la revelación y el conocimiento del Señor. Pero necesitamos ser buenos administradores. Ahora, ¿qué es un administrador? Una persona capaz que tenga las habilidades suficientes para ser aquella persona que ¿qué es un administrador? Una persona que es capaz de tomar los bienes ajenos y hacerlos producir, ¿no es cierto? ¿Cierto? Es eso. Si usted tiene un negocio y necesita una persona que le ayude y lo coloca como administrador, entonces se le deja toda una responsabilidad. Pero ¿por qué se elige a esa persona para que administre los bienes? Porque seguramente nos damos cuenta que es una persona capaz. Ahora, el Señor nos dejó en esta tierra como administradores de sus bienes. ¿Y cuáles son sus bienes? Los dones y las capacidades que el Señor ha estado entregándonos desde el día en que nosotros un día lo recibimos. Porque tenemos un legado y una responsabilidad en esta tierra mientras que nos quede vida, ¿cierto? Y es dar a conocer los misterios a la gente. ¿Cuáles misterios? Esos misterios que han sido revelados a nosotros por la palabra y por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a mirar algunas cosas bien interesantes, bien importantes, por las cuales tenemos entonces que profundizar un poquito, ¿verdad?
Por eso vamos a leer en Efesios capítulo 3, versículo 1 al versículo número 6. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Jesús por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces podríamos hacer una pregunta así rápida, ¿cierto? ¿Cuál es ese misterio que está hablando el apóstol en este pasaje? ¿Cuál es el misterio? ¿Qué han descubierto de lo que hemos leído? Porque ahí Pablo nos da a conocer que ese misterio estaba oculto, que nadie lo conocía, ni el diablo lo conocía, ¿no es cierto? Pero más sin embargo que ese misterio se ha revelado a nosotros. Y lo ha sido revelado a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que entender bien cuál es ese misterio que ha sido revelado a nosotros. Ahorita vamos a mirar. Por lo cual entonces Pablo fue un hombre que fue un buen administrador de lo que el Señor le reveló. Ahora, ¿cómo sabemos que Pablo fue un buen administrador? Porque no perdió el tiempo, ¿cierto? A pesar de todo lo que le pasó, a pesar de que sufrió muchos momentos complicados y difíciles, pero no desistió y fue fiel al Señor hasta la muerte, ¿cierto? Ahora, tal vez nosotros nos hemos dado cuenta que hay personas que han tenido mucho conocimiento y mucha revelación de Dios, conocen la palabra, tal vez han tenido experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Dios los ha utilizado en milagros, en prodigios, en predicar la palabra, y que el misterio ha sido revelado a ellos, pero lamentablemente no han perseverado, ¿cierto? Hemos escuchado muchas veces que hay pastores de 20 años o líderes, ¿no es cierto?, en todas las áreas, que lamentablemente no permanecen, o sea que no fueron fieles o no fueron buenos administradores de lo que aprendieron. Pero nosotros sí somos buenos administradores porque hemos venido esta mañana a aprender un poquito más. Amén, mis hermanos, ¿verdad? ¿Estamos contentos hoy? Sí, muy felices porque hemos tenido la oportunidad de adorar al Señor con todo nuestro corazón. Nos quebrantamos por esas canciones tan lindas que el Señor nos da, ¿no es cierto? Y por la ofrenda que nosotros le hemos presentado al Señor a través de nuestra alabanza, ¿cierto? Y por eso necesitamos orar por estos chicos para que el Señor les dé el crecimiento superior, mayor, que no sea, bueno, nos alegramos del crecimiento que tienen, ¿verdad? Pero hay más. Tal vez ya, gracias a Dios, lo hacen con una manera tan bonita, ¿verdad? Pero hay más. Así que debemos de orar por ellos y ellos también deben de orar para que el Señor llene sus vidas, pero para que cuando sean llenos del Espíritu Santo de Dios, de sabiduría, de entendimiento y de esa habilidad tan maravillosa que es servir al Señor en la alabanza, sean buenos administradores de esas capacidades, ¿verdad? ¿Cierto? Esta niña no cantaba en la iglesia allá en el Diana, ninguna, ¿cierto? No cantaba. Y usted era ver aquí, ¿verdad? Maravilloso, muy bien. Yo no hago sino alegrarme de ver estas niñas maravillosas que le sirven al Señor, de verdad. Y nuestro deber es orar por ellos, ¿cierto? Para que el Señor los use más cada día. Muy bien.
Pero más sin embargo hay una responsabilidad para ellos personal, es una responsabilidad que ellos tienen que asumir, y es la responsabilidad de ser buenos administradores de lo que Dios les ha dado, ¿cierto? De esas habilidades. Tocar el piano y cantar no es fácil, ¿verdad? Pero más sin embargo uno ve que lo hacen con una facilidad increíble. Así que mis hermanos, el buen consejo para ellos es que sean buenos administradores de lo que el Señor les ha dado. Ahora, trasladándonos a nosotros como personas mayores, tenemos también nuestra responsabilidad. Una de las responsabilidades mayores que tenemos es dar el mejor ejemplo a todas las personas que nos rodean, ¿no es cierto? A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a las personas que viven en el barrio. A mí me conocen de mucho tiempo en el barrio, muchísimo tiempo. Ya, ellos saben que yo soy el pastor que anda por ahí, ¿no es cierto? Me preocupé una vez porque hay una hermana que se congregaba con nosotros en Bochica, y entonces como que nos veían juntos mucho, ¿no? Hasta que una vez alguien le preguntó, oiga, ¿él es el mozo suyo? Feo, ¿no es cierto? Terrible, terrible, algo así. Por eso yo no volví a salir con ella, ni a tomar tinto con ella, nada. Porque la verdad uno necesita una persona que, ¿no es cierto?, que le acompaña a tomarse un tinto, a almorzar, a qué sé yo. Pero es mejor esas cosas lejitos, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando ella me contó eso, dije, uy, no, venga, la me voy a olvidar. Porque todo el mundo me conoce, ¿verdad? De 30 y no sé cuántos años ahí. Entonces necesitamos, mis hermanos, ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y este conocimiento es grandioso. El conocimiento que tenemos por la revelación del Espíritu Santo a través de su palabra es una revelación que permanece para siempre. Es lo más valioso, lo más hermoso y lo más poderoso que podemos tener al alcance, ¿cierto? Por eso tenemos que cuidar lo que creemos y lo que nosotros hacemos con lo que hemos creído, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí. Yo creo que los que tenemos ciertas habilidades, ciertos dones de parte del Señor, necesitamos entonces, como les estaba enseñando los jueves, el pasado y de que necesitamos crecer más, ¿cierto? Necesitamos orar más por nosotros. A veces, qué bueno que oren por nosotros, ¿cierto? ¿Verdad? Qué bueno. O qué bueno que podemos ser aquellas personas que clamamos al Señor en beneficio de los demás. Buenos intercesores, ¿no es cierto? Qué bueno, bendito sea Dios. Pero tenemos que convertirnos en mejores intercesores por nosotros mismos. Necesitamos crecer. Necesitamos que, gracias a Dios, tenemos habilidades, pero necesitamos más, ¿no es cierto? Que lo que tengamos entonces sea para la gloria de Dios. Y que si tenemos un don y lo administramos bien, entonces el Señor nos va a dar otro. Que si tenemos una capacidad dada por el Señor, entonces que eso sea para construir el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito más importante, ¿verdad? Los que predicamos, los que tenemos la oportunidad de enseñar, es eso, edificar el cuerpo de Cristo, edificarlo para que sea una construcción fuerte, ¿verdad? Que nuestras vidas estén fundamentadas en esos principios que Dios ha establecido. Y no solamente es eso, sino que también que si estamos fundamentados en los principios divinos, entonces podamos formar personas con ese mismo carácter. Por ejemplo, estas señoritas y el señorito, bueno, que con esas maravillosas habilidades ellos puedan entonces también tener sus discípulos, ¿verdad? Que es lo que están haciendo. Yo veo personas, niños ahí sentados en la batería y las niñas, ¿no es cierto?, que están ahí. Son discípulos de aquellas personas que Dios les ha dado habilidades de cantar. Ahora, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Para qué conocemos? ¿Para qué el Señor nos ha revelado su palabra a nosotros? ¿Para qué? No es para conocer más, sino es para
ejercer la responsabilidad que tenemos de hacer discípulos, ¿cierto? Una vez el pastor preguntaba, bueno, los líderes, ¿cuántos discípulos tienen? Y entonces, no creo que esa pregunta fue como confrontante, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Cuántos discípulos tenemos nosotros los líderes? Dios mío, entonces es necesario orar más por nosotros mismos, ¿cierto? Y el mejor tiempo para poder llenarnos de Dios es el tiempo de ayuno, como estos, ¿no es cierto? Con estos días. Vamos a empezar el próximo sábado, vamos a empezar un tema acerca de cómo evangelizar. Digamos, no es cómo evangelizar, sino la doctrina que tenemos que tener claro, es decir, la enseñanza que tenemos que tener claro para ir a evangelizar, porque es que no podemos salir simplemente a decirle cualquier cosa a las personas, ¿no es cierto? Porque el Señor nos ha revelado su palabra a nosotros y necesitamos entonces entender muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué es la justificación? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué será eso? ¿Qué es la santificación? Y etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el plan de salvación de Dios para el hombre? Si nosotros queremos ir a evangelizar, necesitamos entonces saber explicar todo eso, ¿verdad? Y bueno, me voy a dedicar a eso, a compartir todas esas cosas que tenemos, ¿cierto? ¿Para qué entonces hicimos tantos estudios? Porque, claro, hace mucho tiempo que tuvimos que hacer el instituto bíblico, los seminarios bíblicos. Yo le decía a la hermanita anoche que pues nos prepararon muy bien para ser pastores, porque tuvimos que estar, por ejemplo, en seminarios de parejas. ¿Y para qué sirven los seminarios de parejas? Pues para aprender, ¿no es cierto? Para cómo llevar las parejas, ¿cierto? Cómo enseñarle a las hermanas y los hermanos de iglesia para que tengan un buen ejemplo, un buen testimonio y tengan una bonita familia, ¿cierto? Yo le doy gracias a Dios porque tuve una familia preciosa, tuve una esposa maravillosa, ¿verdad? Y fue una mujer con una sabiduría impresionante. Y tuvimos muchas experiencias sobrenaturales con ella, ¿no? Y entonces, pues ahora no, pero no sé, eso lo dejamos quietecito. Dios sabrá. Pero más sin embargo, cuando estuvimos con mi primera esposa, fue algo maravilloso porque vimos cosas extraordinarias. Entonces, mis hermanos, eso tiene que ser transmitido a otros. Y yo quiero transmitir todas esas experiencias que he tenido para que también sobre ellos vengan, sobre las personas que aprenden ciertas cosas, el ejemplo de otras personas, también puedan tener el privilegio de experimentar lo sobrenatural de Dios. ¿Qué hacemos? Y creemos en el Evangelio, creemos en Jesús, pero no hay obras, ¿no es cierto? No hacemos, digamos, no tenemos experiencias sobrenaturales de lo que Dios hace. Nosotros sabemos bien cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, cuántas cosas Él hizo. Cuando Él estaba en algún lugar, ¿qué pasaba? Había mucha gente, ¿cierto? La gente se agolpaba, ¿verdad? En una ocasión, recuerden cuántas personas habían cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. ¿Cuántas personas habían ahí? 5,000. 5,000 en una ocasión y luego 4,000 en otra ocasión. Pero eran 5,000. Imagínense que eran contados solamente los hombres y los niños y las mujeres. Así que ¿cuántos habían? Pongamos 15,000, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, es mi pregunta personal, ¿cómo hacía el Señor para hacerse entender a tanta gente? Hoy tenemos que utilizar un micrófono para que se escuche, ¿cierto? Cuando el salón está lleno, pues también, ¿verdad? Bueno, yo podría hablar y tal vez ustedes me pueden entender, pero mejor utilicemos el micrófono. Pero en ese momento no habían equipos de sonido ni había micrófonos. ¿Cómo hacía entonces la gente para entender todo aquello? 5,000, 15,000 personas reunidas en un lugar y a todas les habló el Señor y
y a todos a todos se hizo entender, ¿cierto? ¿Verdad? Ahí está la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos pedir al Señor que seamos buenos comunicadores, ¿verdad? Que los misterios que Dios nos ha revelado los podamos comunicar de una manera que nos entiendan, ¿cierto? Por eso tenemos que ser tan claros en lo que decimos, en lo que leemos. Por eso yo siempre les recomiendo, mis hermanos, ustedes quieren deleitarse leyendo la palabra, no cojan un capítulo y lo leen así nomás. Es necesario versículo por versículo y saber y entender qué quiere decir cada frase, cada palabrita, ¿cierto? Entonces, por eso empezamos leyendo el verso 1. ¿Qué estaba expresando el apóstol Pablo? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿No era prisionero de Cristo? ¿Y quién lo tenía preso? No eran los romanos, ¿cierto? Eran los judíos los que lo tenían preso. Pero más sin embargo, él dice, no, el único que me tiene preso es aquí, es el Señor, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué razón? ¿Cuál era la razón por la cual este hombre estaba preso? ¿Por causa de qué? De los gentiles, porque él fue el apóstol a quienes, a los gentiles. Y así que pasaron los años, y ¿cuántos años han pasado? Pero más sin embargo, escuchamos hablar todavía a esos grandes hombres, ¿no es cierto? Que Dios les dio grandes revelaciones, en este caso como a Pablo, Pedro y Juan, ¿cierto? Maravilloso. Si ustedes leen el Apocalipsis, uno se deleita. Claro, lo que pasa es que para leer el Apocalipsis se necesita también estudiar algunas figuras, ¿no es cierto? Algunas cosas que son importantes. Hay personas que de pronto me dicen, no, a mí me da miedo leer el Apocalipsis. No hay ningún temor. Lo único que es necesario hacer es ver bien y entender bien los tipos, ¿cierto? Y las imágenes que son tipo de algo de lo que el Señor nos quiere dar a entender, ¿verdad? Pero para poderlo leer y poderlo entender, pues es necesario tener un poquito, ¿cierto? De cuidado, de mirar, por ejemplo, todas aquellas cosas que están ahí y que uno dice, pero ¿de dónde salió esto, verdad? Entonces es necesario, cuando nosotros empezamos a leer la palabra de esa manera, es un deleite, porque aprendemos, ¿no es cierto? Por eso les quiero compartir a partir del próximo sábado, o sea, el sábado, los días de ayuno del evangelismo. Entonces me voy a dar la tarea de estudiar más, porque toca recordar, bueno, qué es el plan de salvación, como el resultado de la salvación, todo ese tipo de cosas, para que ya sabemos, ¿no es cierto? Pero hay que profundizar un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí encontramos en el versículo número 2, dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué fue lo que pasó con el apóstol? Fue un hombre que el Señor lo evangelizó él mismo, ¿cierto? Él creyó en Cristo al que perseguía, pero creyó cuando se le manifestó a él, ¿verdad? Y fue una persona que cuando se dio cuenta que ese resplandor era el Señor Jesús, nunca se apartó, ¿no es cierto?, de su camino. O sea, no podemos ver de pronto un apóstol o un hombre que pueda decir, no, es que yo no voy a Jerusalén porque allá de pronto me van ¿cómo fue qué era lo que el profeta le dijo? El que tiene este cinto, si va a Jerusalén, va a tener muchos problemas, ¿verdad? Y a pesar de eso, ¿él qué hizo? Yo fui, él fue, ¿no es cierto? Lo mismo le pasó al Señor. Recuerde lo que dijo Pedro al Señor Jesús, porque dijo, mire, es necesario que yo vaya a Jerusalén, tengo que sufrir, ¿cierto? Tengo que ser azotado, cosas de esas, porque seguramente él les había declarado eso. Mas sin embargo, Pedro, con la misericordia personal, que le dijo, no, Señor, no haga esas cosas,
no te acontezca eso, Señor. Y entonces por eso la famosa frase que el Señor le dijo no fue a Pedro, fue a lo que estaba detrás de Pedro, fue a la condición personal, digamos la idea personal que él tuvo al respecto de lo que el Señor tenía que hacer, porque eso iba a ser así, eso iba a suceder de esa manera. ¿Por qué razón? Porque ya se había hecho el plan desde antes de la fundación del mundo. Ustedes sabían que el Señor y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hicieron ese plan antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ustedes saben eso. Antes de la creación el plan fue hecho. Hay una canción que dice así: antes de la creación el plan fue hecho. ¿Sabía Dios que el hombre iba a caer, que el hombre iba a pecar, que el hombre se iba a distanciar de Dios? Pues claro que sí. Pero entonces tocaba, estaba el problema, pero entonces tocaba suplir el remedio para el problema, ¿no? Y entonces, ¿el remedio para el problema cuál es? Todos tuvimos un problema y tenemos un problema, ¿cierto? El problema es del pecado y que el pecado distancia, ¿cierto? Dios no mira a aquellas personas que no tienen el propósito de tener un arrepentimiento genuino, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, quiere decir, claro, nosotros estamos sumidos mientras que estemos en este cuerpo de ser personas que en un momento dado cometemos errores, ¿cierto? Por alguna razón, mientras que estemos aquí. Pero después de eso, cuando este cuerpo ya no exista, cuando el cuerpo nuestro sea cambiado por el cuerpo glorificado, entonces nuestros problemas respecto al pecado ya no van a existir. De manera que tenemos entonces una esperanza, sí, claro. A veces nos dolemos y nos avergonzamos porque a veces hacemos cosas que tal vez no están dentro de los principios divinos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos entonces que tener un corazón humilde para venir al Señor y pedirle perdón, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos ha tocado hacer eso? Mas sin embargo, él fue un buen administrador de lo que el Señor le reveló. ¿Por qué? Porque él fue trasladado al paraíso. Ustedes conocen bien eso, ¿cierto? ¿Qué encontró allá? ¿Qué recibió? ¿Qué le mostró el Señor en ese lugar? ¿Cuántos nos gustaría tener una experiencia de esas, verdad? Pero son algunas personas que solamente tienen el privilegio dado por Dios para tener para ver las cosas sobrenaturales, ¿no es cierto? O sea, para mí, uno quisiera tener una experiencia así, ¿verdad? Uno quisiera tener la experiencia que otros tuvieron de hablar con los ángeles, de recibir revelaciones, de andar con el Señor, ¿verdad? Qué maravilla. Pero bueno, creemos por fe, ¿verdad? Muy bien. Pero más sin embargo, todo eso que el Señor le reveló es el conocimiento que nosotros necesitamos tener. Y por eso todavía este hombre que recibió aquella revelación nos habla cuando leemos sus cartas. Murió hace ¿cuántos años? Cerca de 2000 años seguramente, ¿no es cierto? 1500, 1800 años. Pero más sin embargo todavía aprendemos de lo que fue revelado para él. Porque ¿qué tal si estas cartas no existieran? ¿Qué tal que esta revelación no estuviera al alcance de nosotros? ¿Dónde estaría entonces nuestro conocimiento, verdad? A ver, ¿cuáles serían nuestras bases de nuestra formación espiritual para poder alcanzar entonces la vida eterna? Por eso, mis hermanos, que el hecho de que tengamos nuestra Biblia en nuestras manos solamente es un milagro de Dios, porque el libro más perseguido en toda la historia ha sido la Biblia, ¿cierto? Pero hoy la tenemos al alcance de nuestra mano y la tenemos en todos los idiomas, en todos. Entonces por eso, pero más sin embargo tenemos a alguien que nos revela lo que no podemos entender. Pero resulta que cosas que no podemos entender no las vamos a dejar pasar porque necesitamos saber qué quiere decir eso, ¿verdad? Hay palabras que no las podemos entender todavía.
Pero más sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Si somos juiciosos y analizamos esas palabras, le damos la correcta interpretación, entonces vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Ahora, así como Pablo fue un buen administrador, pues entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Que también seamos buenos administradores de la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? El regalo que Dios nos ha dado de ser pecadores, pero más sin embargo de ser parte de la de la regeneración, ¿cierto? Para poder ser hijos de Dios. Entonces en el versículo número 2, Pablo habla de su administración. Porque un día se atrevió a decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Ahora, ese hombre lo hizo porque vivió una vida que era una vida pública y todo el mundo sabía cuál era su comportamiento, ¿cierto? Cuál era su doctrina y cuál era su conocimiento. Y entonces por eso este hombre se atrevió a decir, imítenme a mí. Yo creo que tal vez nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? Dice, imítenme a mí. Imítenme a mí como pastor, hagan lo que yo hago, digan lo que yo... No, imiten a Cristo, eso es mejor. ¿Sí o no? Claro, de pronto hay que ver ciertas cosas, ¿cierto? Hay que mostrar ciertas cosas, ¿verdad? Muy bien, sigamos adelante. Versículo 3. Dice que por revelación me fue dada el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora, ¿queremos saber cuál es ese misterio? Un misterio misterioso que ha sido revelado para nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recibió Pablo esa revelación del misterio? Por revelación. Por eso les digo, él estuvo en el paraíso de Dios y vio cosas inefables. Hay unas cosas que el Señor le prohibió, eso no lo voy a decir, no lo voy a contar, porque el Señor le dijo, mire, de eso no hable, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán? No sabemos, pero un día la vamos a ver. Para eso, entonces nos estamos preparando, para que un día, entonces, entremos a mirar todo lo precioso y maravilloso que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, no es a otros. Lo que dice por ahí en Corintios, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. De manera que para poder recibir las cosas que Dios ha preparado y que Dios tiene en el reino de los cielos, es necesario, el primer requisito es amar al Señor, ¿no es cierto? Enamorarse de Él. ¿Y cómo no hacerlo? Porque Dios es bueno, todos sabemos que Dios es bueno. Muy bien. Entonces, versículo número 4, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuántas cosas el Señor Jesús le reveló a Pablo, cierto? ¿Y cuántas cosas hemos podido entender por la revelación que Dios le dio a Pablo y que él ha compartido en sus cartas? Y cada vez que leemos, entonces podemos ver cosas extraordinarias, ¿verdad? ¿Cierto? Cosas lindas, maravillosas. Por ejemplo, yo no me alcanzo a imaginar cómo será una ciudad de oro puro. ¿Usted se imagina eso? No. Pero la ciudad que vamos a heredar es una ciudad que ha sido construida con oro puro. ¿Y usted lo cree? ¿Y usted va para allá? Bueno, eso fue lo que... esa es la sustancia del evangelio. Esa es la sustancia de la revelación que Dios nos da a todos nosotros, ¿cierto? Que vamos a un lugar que no ha sido hecho por mano de hombres. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 14, verso 1 en adelante? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, en la casa de mi Padre. ¿Cuántas moradas hay? Muchas. ¿Para quiénes? Para mí. Yo no sé usted, pero yo creo que también. Para todos hay una morada. Ahora, no es hecha de mano de hombre, sino por la misma mano de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo será de maravilloso eso? ¿Cómo será hermoso, verdad? Entonces, esto nos anima a que a pesar de los momentos difíciles, y quiero decirle, mis hermanos,
Gracias a Dios porque vivimos en un país donde a pesar de todo vivimos en paz. Podemos hacer estas reuniones. Hay naciones que no se puede hacer esto, no nos lo permiten, pero aquí estamos tranquilos, felices, nadie nos viene a molestar, ¿verdad? Pero más sin embargo, lo que yo pienso es que debería ser mayor, ¿no es cierto?, el deseo de buscar al Señor, ¿verdad? Cuando cerramos el Diana, abrimos como 3 veces y resulta que cuando volvimos a abrir por segunda vez, yo le dije a los hermanos, vamos a conseguir un local grande, 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 muy grande, porque la gente no va a caber. Y oh sorpresa, claro, conseguimos un segundo piso grandísimo. Y entonces, qué sorpresa, ¿no? Qué dureza de corazón tan impresionante. Ahora, nos tocó volver a cerrar, entonces entregamos el local. Pero más sin embargo, a mí me dio mucha tristeza, porque el deseo del corazón de Dios es que todo el mundo llegue al arrepentimiento, y nadie se arrepiente si no entiende lo que está escrito en la palabra, ¿no es cierto? Porque hay consecuencias de un corazón no arrepentido. Y eso es lo que nosotros hacemos, nuestra labor. Y queremos hacerla lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? De la manera, por eso le pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos guíe. Que cada vez que tengamos que predicar, entonces, que no seamos o no sean los mensajes por ahí, cualquier mensaje, no. Tiene que ser el que Dios coloque en nosotros. Yo les he dicho, mis hermanos, yo armo mi mensaje cuando a mí me dicen que debo predicar. Y entonces, ¿qué hago? Inmediatamente cuando me dicen, usted tiene que predicar tal día, entonces llega un versículo. Y entonces, bueno, ese versículo, en base de ese versículo viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Pero más sin embargo me toca sentarme a estudiar. O sea, no es solamente copiarlo y no, hay que estudiarlo y mirar, ¿verdad? Para poderlo explicar, para poderlo exponer. Entonces es nuestra responsabilidad prepararnos para dar un buen conocimiento, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en el versículo número 4 el apóstol está diciendo que todo el mundo tiene que saber cuál sea el conocimiento del misterio que él tenía por la revelación del Señor. Versículo 5. Ahora, dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto era un misterio que estaba oculto, nadie lo sabía, ni Abraham, ni Moisés, ni nadie lo sabía, ¿cierto? Nadie sabía, nadie sabía. Personas del Antiguo Testamento, hombres como Moisés que hablaron cara con el Señor, no sabían que iba a venir un tiempo que estamos viviendo hoy, que es el tiempo de la gracia. Porque en el tiempo antiguo la gente vivía, pero vivía por lo que ellos hacían, ¿cierto? Ellos tenían que, por ejemplo, para recibir el perdón cada año, ustedes ya saben, tenían entonces que ofrecer un animalito, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaba con ese animalito? Se convertía en el pecador perverso. ¿Por qué razón? Porque era degollado y la sangre de ese animalito era esparcida sobre el pecador, sobre el penitente, y resulta que el pecado del penitente se trasladaba al animalito, y entonces el animalito moría, y con la muerte del animalito se acababa el pecado por un año, pero era cada año. Ahora, recuerden que el Señor, Juan dijo ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento, pero resulta que no fue por un año, sino fue una vez y para siempre, ¿verdad? Ahora, no solamente fue eso, sino que nos dio el privilegio de pasar al lugar santísimo ante la misma presencia de Dios. Eso para nosotros tiene que ser algo grandioso, ¿verdad? Mire, ¿qué hacía el sacerdote cuando ofrecía el sacrificio cada año? Tenía que lavarse, purificarse y cambiarse las ropas. Después les contaré cómo el proceso de un sacerdote para poder pasar al lugar santísimo ante la presencia de Dios.
Tenía que ser un proceso, ¿verdad? No es cualquiera, y no era cualquiera, era el sumo sacerdote. Y era aquella persona que había sido designada por Dios para poder pasar allá y para poder llevar el sacrificio de todos los pecadores para que ellos fueran perdonados. Ahora tenía que también santificarse a sí mismo, purificarse a sí mismo, porque si pasaba de cualquier manera, el problema era que podía morir, porque era una persona indigna, ¿cierto? Y por eso es que en la túnica, yo no descuento ahí que en la túnica, en la orla de su vestido, en la túnica tenía unas campanitas. Y entonces el sacerdote pasaba y escuchaban las campanitas, ¿cierto? Y ahí estaba. También tenía una soga en la cintura. ¿Por qué tenía una soga ahí? Porque si se moría, ¿qué pasaba? Tocaba jalarlo, ¿cierto? Porque nadie podía entrar. Pero más sin embargo nosotros tenemos el acceso libre. En Hebreos dice, tenemos, el camino está abierto a través del velo, ¿cierto? Y tenemos el privilegio de pasar al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? La misma presencia de Dios, el trono maravilloso de Dios, ¿no es cierto? Ahora, eso no lo sabe todo el mundo. Hay personas que vienen a Dios, pero entonces tienen que tener intermediarios, ¿verdad? El santo fulano, el de otro, por allá, etcétera. Pero nosotros tenemos solamente un mediador. ¿Cómo se llama nuestro mediador? Eso sí, se llama Jesucristo el Señor. Muy bien. Y entonces por eso, en el versículo número 5, dice que misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escúchenme bien, mis hermanos, en esta mañana. Lo que hoy sabemos, lo que hoy tenemos como conocimiento que vino de parte de Dios, no es por nuestras habilidades, es por qué. Por la revelación de alguien maravilloso que está con nosotros siempre, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo, ahora, ¿cuál es el misterio? Ahora sí leamos el verso número 6. Que los gentiles, ¿cuál es el misterio revelado? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús. O sea, ¿qué significa ser una persona un coheredero? ¿Qué es? Jesús es el que hizo todo y lo hizo ¿para quién? Todo lo que ha sido creado, fue hecho por Él y lo hizo para Él, ¿no es cierto? Está en Colosenses capítulo 1. Entonces, mis hermanos, todo lo que es de Dios nos pertenece a nosotros. Jesús es el heredero número 1, porque es el Hijo, ¿no es cierto?, de Dios por excelencia. Ahora, todo lo que le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Eso significa ser coherederos. De lo que es de Cristo, es nuestro también, ¿verdad? ¿No les parece maravilloso eso? Entonces por eso dice, copartícipes de las promesas también. A ver, hoy voy a decirles algo. Hay tiempito y nos vamos como a la 1. Se ríe, ¿no? Les voy a decir algo, mis hermanos, y es lo siguiente. Usted sabe que hay 2 testamentos, ¿cierto? ¿Qué es un testamento? O sea, es la última voluntad del testador para dejar una herencia, ¿cierto? Ahora, tenemos el Nuevo Testamento. ¿Qué está consignado en el Nuevo Testamento? Promesas, ¿cierto? Están las promesas. Ahora, si el testador murió, gracias a Dios resucitó, pero si el testador muriere, entonces todo lo que está consignado en el testamento le pertenece a los herederos. Así que lo que está consignado en este libro como Nuevo Testamento le pertenece ¿a quién?
a los hijos, o sea, a nosotros, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, nos pertenece y nos pertenece todo. Por eso, entonces, la revelación es que nosotros como gentiles, en primer lugar, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ahora, hay algo maravilloso que el Señor hizo, que de los dos pueblos hizo uno solo, porque todas las promesas que estaban consignadas en el Antiguo Testamento eran solamente para ¿quiénes? Para el pueblo de Dios, o sea, el pueblo hebreo. Pero con la muerte de Cristo, entonces hubo una fusión, ya no hay judío, ni griego, ni escita, todos somos partes del mismo cuerpo y copartícipe, mis hermanos, de los mismos beneficios. ¿Por qué? Porque fuimos cubiertos con la misma sangre que nos limpió y nos purificó, ¿no es cierto? Y nos dio entonces el derecho de poseer las riquezas que Dios tiene para ¿quiénes? Para nosotros, aleluya. ¿Vale la pena entonces? Entonces nosotros somos herederos también, coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, pero también partícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, lo que escuchamos siempre, las palabras que oímos, no solamente en la iglesia, sino en muchos lugares. Un versículo bíblico tiene una esencia divina, ¿cierto? Ahora, cuando ese versículo yo lo tomo para mí, entonces recibo lo que también tiene como cuerpo esencial de la vida de Dios a través de ese versículo, porque es una promesa divina. A mí, mis hermanos. Vamos a mirar Colosenses, tenga la amabilidad. Colosenses capítulo número 1, Colosenses. Capítulo 1, versículo 24, leamos desde el 24 en adelante. Colosenses 1:24. Dice ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, del cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, ¿quién fue el que recibió la revelación de que nosotros somos coherederos con Cristo? Él. ¿Quién fue el que recibió la revelación de que nosotros también éramos herederos de las promesas? Él. Por eso dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, ¿fue un buen administrador del conocimiento que Dios le reveló? Claro. Ahora, el asunto es que si Pablo nos enseña a que seamos buenos administradores, ¿no es cierto?, de lo que el Señor le reveló, nosotros también, o sea, ¿por qué nos reveló esto? ¿Por qué tenemos ese conocimiento? Para que hagamos lo mismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento que el Señor nos está dando cada día? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuándo era que decía? Escúcheme esto, mis hermanos, y me disculpan, ¿no? Si soy muy osado. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacer, para estar más atentos en lo que Él nos enseña. Cuando una persona va a una clase de lo que sea y presta atención, entonces ¿qué le ocurre a esa persona? Aprende, se edifica, ¿cierto? Se construye. Yo tuve un tiempo trabajando en una fundación y era el profesor de electricidad. Les enseñaba electricidad, les enseñaba soldadura, les enseñaba cómo hacer equipos de panadería, ¿verdad? No era panadero, pero sí les enseñé cómo hacer los equipos, los hornos y todo eso. Entonces, teníamos algunas cosas que hacer. Y hubieron personas, muchachos jóvenes,
que aprendieron bien, pero otros no. Resulta que después iba a ver si habían aprendido algo acerca de la electricidad y no habían aprendido, ¿cierto? Pero otros sí. Y eso me producía alegría, ¿verdad? Qué bueno. Los que aprendieron a soldar, me sorprendieron algunas personas que les enseñé a soldar y luego lo contrataron para ir a hacer unas estructuras grandísimas, ¿cierto? Y eso me produjo alegría, ¿verdad? Aprendieron, qué bueno. Pero entonces resulta que el hecho de que sean buenos electricistas, buenos soldadores, qué sé yo, no les da la oportunidad de ir al cielo. Pero esto sí, de lo que aprendemos de la palabra, eso nos capacita cada día más para poder entonces prepararnos a nosotros y preparar a otros para que vayan ¿a dónde? Para que sean coherederos de Cristo, ¿cierto? Pero necesitamos que esta palabra sea bien oída, ¿verdad? No tan solo oidores, dice el Señor, no tan solo oidores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprendemos, con lo que oímos. Porque seguramente salimos hoy de este lugar y si no le prestamos toda nuestra atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, se nos va a olvidar y de qué sirvió la predicación. Les estoy dando a entender, ¿verdad? Con todo mi cariño yo se los digo. Ahora, si recibimos esta palabra y la atesoramos y le damos gracias a Dios porque hay alguien que el Señor utiliza para enseñarnos, ¿cierto? ¿Qué tal que ustedes vinieran y no hubiera nadie quien les predique, quien les comparta un versículo bíblico? ¿Qué harían ustedes? Pero gracias a Dios siempre ustedes han venido y alguien está ahí para atenderlos, ¿cierto? Para servirles la mesa. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros sirviéndoles a la mesa, ¿cierto? Los manjares de Dios, aleluya, eso es. Por eso no podemos menospreciar lo que Dios nos enseña, ¿verdad? ¿No es cierto? Siempre tenemos que tener tanta gratitud con Dios de que haya alguien que nos sirva a la mesa, que nos dé el alimento que necesita nuestro espíritu. Usted cuando va al restaurante y le sirven bien y lo atienden bien, ¿usted qué hace? Se pone bravo con los meseros y contento, ¿cierto? Y vuelve, yo tengo que volver. Cuando uno va a un lugar y lo atienden bien, uno vuelve, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces, pero más sin embargo, en este lugar no se sirve el pescado, no se sirve la carne. ¿Van a comer carne hoy? ¿Pescado o pollo? ¿Qué van a comer? Ustedes van a almorzar o vamos a almorzar y a las 4 ya toca mirar a ver qué otra cosa se le echa a la pancita porque hay hambre. Pero esta palabra, hermanos, permanece para siempre. Cuando nos alimentamos de esta palabra, entonces podemos decir que estamos vigorosos y verdes, ¿cierto? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria, ¿cierto? Así que mis hermanos en el Señor debemos de ser buenos oidores. Otro misterio que ha sido revelado, ya miramos el misterio que estaba ahí en Efesios, ¿cierto? Que los gentiles somos coherederos con Cristo y también heredamos las promesas, ¿verdad? Pero que también somos del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, aleluya. Ahora, si somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿cuál es nuestra cabeza? El Señor. Ahora, si el Señor es nuestra cabeza, obviamente todo lo que viene de arriba debemos de hacerlo, ¿verdad? Muy bien, entonces sigamos leyendo el versículo 26. Dice que el misterio que había estado oculto desde los siglos antes de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Ahora, ¿cuántos santos estamos en esta mañana? Amén. Ahora, ¿cuál es el misterio que ha sido revelado en esta porción? Miren lo que dice en el versículo número 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es?
¿Qué es eso? ¿No es cierto? Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, ¿tenemos esperanza de gloria? No. Ahora, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué razón? Porque si Cristo está en mí, entonces Él me va a enseñar cómo caminar y cómo comportarme, cómo agradar a Dios. Recuerden lo que el pastor enseñaba el domingo pasado. ¿Se acuerdan lo que el Señor nos hablaba a través del pastor el domingo pasado? Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Sin fe no se puede agradar a Dios. Y nosotros somos de los que queremos agradar a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, este misterio que encontramos en esta porción es que Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿cierto? Si no, pues ni modos, ¿verdad? Recuerden, ustedes saben bien lo que dice por allá San Juan capítulo 15. ¿Sí saben qué dice San Juan 15? San Juan 15:1, por favor. ¿Cómo explicamos ese versículo? San Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. ¿Qué es eso? Yo soy la vid verdadera. A ver, si Él es la vid verdadera, ahora, ¿qué es una vid en primer lugar? ¿Qué es una vid? Un árbol que produce uvas. ¿Y por qué el Señor le mostró eso? Les hablaba colocando esto como ejemplo. Porque era normal que hubieran viñedos, ¿no es cierto? Que eso era lo normal en aquel entonces. Si de pronto el Señor le hubiera venido a hablar a los caldenses, ¿cuál es el ejemplo que le hubiera puesto? El café, ¿cierto? Etcétera, cosas así. Pero más sin embargo dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea que esa vid fue sembrada ¿en dónde? En una buena tierra que el padre entonces había preparado, ¿cierto? ¿Para qué era necesario que esa tierra fuera buena? Porque tenía que dar el mejor de los frutos, ¿cierto? Ahora, la vida de Cristo, cuando el Señor estuvo en esta tierra, dio el mejor de los frutos que dicen ustedes. Frutos de vida eterna, ¿verdad? ¿No es cierto? Sigamos leyendo el versículo 2, mi hermano, gracias. Todo pámpano, ahora qué, a ver, una cosa es la vid y otra cosa son los pámpanos. Entonces, ¿qué significan los pámpanos? Los pámpanos, ¿qué son? Las ramas de la vid, ¿cierto? O sea, el Señor está enseñando ahí una parábola. Ahora, ¿qué significa una parábola? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué será una parábola? ¿Qué es? Algo natural que Dios toma para mostrar algo sobrenatural, ¿cierto? Eso es así. Todas las parábolas que vemos en la Biblia son cosas naturales para explicar algo espiritual, ¿cierto? ¿Verdad? La viuda y el juez injusto, ¿se acuerdan? Y cosas así. Entonces, ahí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahora, ¿qué estaba tratando de enseñar? Yo soy la vid verdadera. Vosotros sois los pámpanos. O sea, nosotros somos las ramas. Si no estamos conectados en la vid, no hay posibilidad de dar fruto, ¿cierto que no? Entonces fíjense que eso es fácil de entender, ¿no es cierto? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, miren lo que va a pasar si no se da fruto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿qué es lo mejor que hay que hacer? Lo mejor que hay que hacer es dar fruto. Pero para dar buen fruto se necesita la conexión con la vid, ¿no es cierto? ¿Por qué en la vid es necesario estar conectado? Porque es la vid la que está sembrada en buena tierra.
Y es la vid, mis hermanos, en el Señor, que trae los nutrientes de la tierra y los reparte por todos los pámpanos, o por toda la iglesia, o por todos los hijos de Dios. Para poder dar fruto necesitamos entonces estar conectados con el Señor, ¿verdad? Es eso. ¿Por qué razón? Porque Él es el que da la vida. Y en Él está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es en el que nos capacita, dándonos vida, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría, dándonos poder para poder testificar lo de Dios. Pero no solamente es testificar, mis hermanos, del Señor, es evidenciar la obra de Dios. Cuando una persona está llena del poder de Dios, entonces se nota y se ve. Por eso necesitamos llenarnos de Dios. Por eso necesitamos urgentemente orar por nosotros mismos. Amén, mis hermanos. Necesitamos orar por nosotros. Ahora, mire lo que dice ahí. En el versículo número 2 que tenemos ahí. Dice que el que no está conectado con el Señor lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay personas que están muy enfermas, viven con muchos achaques. Gloria a Dios que nosotros somos sanos, ¿cierto? A pesar de los años, ¿verdad? Pero estamos vigorosos y verdes, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque el Señor entonces nos ha limpiado para que llevemos más fruto. Pero tenemos que dar fruto. Amén, mis hermanos. Entonces, la revelación de este misterio es que Cristo tiene que estar en nosotros. Capítulo, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, se me perdió Efesios. Capítulo 3, versículo 14, versículo 14 en adelante. Mire lo que dice. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Cuál era el propósito de la oración de Pablo por la iglesia? Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿cierto? ¿Cuál era la oración de Pablo por la iglesia? Que es la oración de hoy, de nosotros también, de que el Espíritu Santo sea llenando, ¿no es cierto?, nuestras vasijas, porque necesitamos, testificar de la gloria de Dios. Y Dios no tiene predilecto, ¿cierto? Dios puede usar a cualquiera, a cualquier persona que esté dispuesta a llenarse de su Santo Espíritu. En el versículo número 16, lo quiero volver a leer. ¿Cuál era entonces la oración de Pablo? Que quiero remachar eso ahí. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. O sea, el ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior pertenece a qué cosa? A las riquezas de su gloria, ¿cierto? Versículo 17 dice, para que habite, ¿qué dice ahí? Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pero un momentico, verso 18. Es necesario entonces comprender, ¿no es cierto? Comprender las medidas, ¿no es cierto? Las dimensiones divinas. Pero para eso necesitamos entonces el Espíritu Santo que nos revele, ¿verdad? Su palabra. Porque es necesario que seamos capaces de comprender, ¿verdad? Que lo que entendemos, lo que nosotros recibimos y aceptamos como bueno, eso lo vamos a almacenar, y lo que almacenamos, por eso vivimos, ¿cierto? O sea, necesitamos vivir por la palabra. Y por eso dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ¿verdad? ¿Cuáles las dimensiones divinas? Ahora sí, el versículo 19, gracias.
y de conocer. Ahora, ¿qué es eso conocer? Conocer, una cosa es tener noticias, tener evidencia de algo, ¿verdad? Pero conocer es experimentar, llegar a saborear. ¿Ustedes han comido carne aquí enseguida? Ah, bueno, cuando puedan, entonces conozcan que esa carne es rica. Es eso. Conocer es experimentar, es saber, ay, pero le está abriendo el apetito, es rica de verdad. Entonces dice de conocer el amor de Cristo. Necesitamos conocer el amor de Cristo. A ver, yo les pregunto algo. ¿Ustedes han conocido el amor de su mamá? El amor de la madre es lo más maravilloso que yo no pude experimentar. No la conozco, porque mi mamá no me dio amor, porque se murió antes de tiempo. Bueno, a los 3 añitos, ¿no? Ella se murió, tenía 3 años, y seguramente yo puedo experimentar el amor de ella hasta ese tiempo, ¿verdad? Porque me tuvo en la barriguita, a pesar de que ella tomó todo para que no existiera, pero aquí está este muchachito, ¿verdad? Entonces no conozco, no puedo decir, yo conozco el amor de mi mamá, pero algunas personas sí, el abrazo, ¿verdad? El cariño. Entonces dice, de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que sea lleno de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Entonces, cuando conocemos el amor de Dios, ¿qué ocurre? ¿Cuál será el resultado? ¿Qué dice el versículo? ¿Estamos aquí? ¿Qué dice el versículo? Para que seamos llenos ¿de qué? Pero es necesario conocer el amor de Dios, si no, no. O sea, ¿cómo vamos a experimentar o cómo vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Qué es el problema? Lo que pasa es que Dios es amor, ¿cierto? Ahora, si Dios es amor y está en mí, Jesucristo está en mí, entonces estaré lleno también ¿de qué? De su amor, porque Dios es amor. Sí me doy a entender, nos entendimos en esta mañana, ¿no es cierto, mis hermanos? Entonces, hay una revelación que solamente el Espíritu Santo nos puede dar, y es la revelación de su palabra. Y es la condición en la cual nosotros tenemos que vivir para que un día entonces tengamos el privilegio. Mire, yo creo que lo más terrible que le pueda pasar a una persona que conoce la palabra es no haberse consagrado. Y de pronto cuando muere, encontrarse en el lugar que nunca jamás quiso estar. ¿No les parece terrible eso? Uy, hay gente que ustedes y yo conocemos que son malos. Y se les pregunta a ustedes cuando se muere, mira, cualquier persona perversa, lo que sea, viven como quieren, y se les pregunta, ¿usted sí se va a ir para el cielo? Y ellos ¿qué dicen? No, yo sí. ¿Será que sí? Y hay personas que se mueren con esa convicción, que así como están se van a ir para el cielo. ¿Y eso será cierto? Lamentablemente no. ¿Y sabe cuándo se van a dar cuenta? Cuando se encuentren en el lugar donde ellos nunca jamás pensaron habitar. ¿Recuerdan la palabra del rico y Lázaro? ¿Cuándo se dio cuenta el rico que no había hecho nada para vivir en su salvación? Cuando estaba allá. ¿Y ya qué? Ahora, tuvo compasión de los hermanos, ¿cierto? Y entonces le pidió a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro. O sea, tenía como que él era el sirviente, ¿no? Envía a Lázaro, vaya, llévalo para allá, para que él les predique. Todavía quería seguir dando órdenes, después de estar en un lugar de tormento, ¿cierto? No, enviaron a Lázaro para que les predique. No, el Señor dijo, no, a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y dónde tenemos nosotros los profetas? Al alcance de nuestra mano, ahí está. ¿Usted quiere escuchar hablar a Isaías? Bueno, lea el libro de Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, mis hermanos,
Dios nos ha dado una revelación que nos ha enriquecido y que nos da unas pautas impresionantes en esta tierra. Mientras que estemos en esta tierra, tenemos que estar tan agradecidos con el Señor de que Él nos haya revelado esta palabra a nosotros. Amén, mis hermanos. Vamos a estar de pie, por favor. Maravilloso Dios, te damos gracias por tu palabra. Pero hoy, Señor, tenemos que darte gracias por la revelación que tú nos das, por lo comprensivo que es tu palabra para nosotros, Señor. Con todo respeto y con toda reverencia, Señor, hoy te damos muchas gracias. Porque uno de los misterios que estaban ocultos, Señor, era que nosotros no teníamos participación en las promesas que tú les había dado a tu pueblo, Señor. Pero, Señor, a ti te plació un día incluirnos para que fuéramos participantes de esas promesas, para que fuéramos participantes, Señor, de ese futuro que nos espera contigo en el cielo, para que fuéramos participantes, Señor, de la alegría que vamos a sentir cuando estemos caminando por esas calles de aquella ciudad que tú preparaste para aquellas personas que han de ser salvas, Señor. Gracias, Dios, por ser un Dios tan maravilloso, tan especial para con nosotros, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser tan reverentes en tu palabra y por el conocimiento de tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para vivir, Señor, el tiempo que nos reste de una manera correcta. Pero, Señor, necesitamos que tú estés en nosotros, Señor, que estemos conectados en la vid verdadera, Señor, que no tengamos una copia, que seamos, Señor, estemos conectados de la real, de la vid genuina, Señor. Por eso te damos gracias en esta mañana y queremos decirte, Padre precioso, que por favor nos ayudes a entender, Señor, los misterios que aún nos faltan por comprender, Señor, en el nombre maravilloso y precioso, aleluya, de Cristo Jesús de Nazaret. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de oración que hemos tenido. Te agradecemos por tener la oportunidad de tener un lugar donde venir a regocijarnos contigo, a encontrarnos contigo, Señor, a estar contigo, Dios. Muchas gracias por el amor con el cual, Señor, tú expresas para nosotros en el nombre de Jesús. Glorioso y sublime, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Aleluya. Precioso Espíritu Santo, necesitamos que en esta mañana tú te muevas hacia nosotros. Tú eres fiel. Muévete en nuestras vidas, Señor. Confiado andaré. A ti confiamos, Señor. Manos estaré. Así es, Tú Señor. eres Tú eres fiel, Señor. Por tu fidelidad te damos gracias. En ti confiamos, Señor, nuestras vidas. Por eso, Señor, agradecidos contigo de lo que tú has hecho con nosotros hasta hoy. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Es evidente, Señor. Por eso hoy te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu maravillosa compañía, Señor, en el nombre maravilloso y glorioso de tu Hijo amado. Gracias, Señor. Demos un aplauso al Señor esta mañana, agradecidos por todo lo que el Señor hace con nosotros.